Bueno, continuamos con este segundo bloque. Vamos a hablar de los hurtos calificados, los cuales se encuentran previstos en el artículo 163 del Código Penal. El mismo establece 6 supuestos de calificante. Vamos a ir viendo uno por uno, haciendo un análisis. Eh, pero previo a desarrollar cada uno de ellos, lo que tengo para decirle, más allá de las particularidades de cada uno de estos incisos que establece el 163, lo cierto y concreto es que estas agravantes tienen al menos 3 fundamentos. Un primer fundamento que tiene que ver con la dificultad de custodia de los bienes. Un segundo fundamento que tiene que ver con la función que cumple el bien. Y un tercer fundamento tiene que ver con la naturaleza de los obstáculos que tiene que vencer el sujeto activo para perpetrar el apoderamiento. Vamos a ver cada uno de estos. En primer lugar, el inciso primero dice, se aplicará prisión de 1 a 6 años en los casos siguientes. Así comienza el 163. Inciso primero, punto 1. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo, de máquinas, instrumentos de trabajo, de productos agroquímicos, fertilizantes u otros instrumentos similares dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos. Bien, este primer inciso se lo denomina, aunque no acertadamente, hurto campestre. Aquí los objetos sustraídos, en primer lugar tenemos que decir que son los que enumera la norma. Fuera de lo que enumera la norma no entra en la calificante, principio de legalidad. Con la aclaración de que todos estos que he mencionado recientemente, los que menciona el inciso primero, salvo lo de los alambres u otros elementos de los cercos, como termina el dispositivo, deben haber sido dejados en el campo, ¿sí? En el campo se entiende por un sector en donde se entiende todo lugar que esté situado lejos de un radio poblado, ¿sí? Sea de una aldea, de una ciudad, de una villa, de un pueblo, etc. Por lo tanto, estos elementos deben encontrarse al aire libre, sin custodias de tercero, que es lo que en definitiva provoca a que carezcan de vigilancia continua, directa o inmediata por parte de los propietarios. Entonces, esto tiene que ver, fíjense, que tiene que ver con el primer fundamento que dimos, que tiene que ver con la dificultad de custodiar los bienes. Entonces, reitero, elementos dejados en el campo, al aire libre, lejos de zonas pobladas, alejadas, definiendo el campo como con esa característica, ¿sí? Sin custodia de terceras personas, ¿sí? Entonces, de este inciso primero podemos advertir, podemos subdividirlo, digamos, en 4 tipos penales. Hurto campestre, hurto de maquinarias o implementos, hurto de alambre u otro elemento de los cercos causando su destrucción total o parcial, vamos a ver este aspecto, y cuarto, un hurto de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares. Pero lo que tiene que quedar claro es que en todos los casos, la agravante, insisto, esto es importante, apunta al estado de indefensión en que se hallan estos elementos objeto del apoderamiento al instante de cometerse el delito de hurto. Cuando la norma habla de productos separados del suelo, hace alusión a lo cosechado, los productos cosechados, que por lo general son los que se dejan en el campo, como bien decía, al aire libre, para ser posteriormente trasladados a otro lugar. Supongamos el maíz, el trigo, el girasol, una vez cosechado se deja a la intemperie del campo, bien, ese producto es considerado separado del suelo. Y que por lo general, bueno, estos en realidad, eh, si los mismos, digamos, si estos productos no están separados, vale decir, supongamos que el autor se apodera del producto arrancándolo de la planta, ¿sí? Supongamos, puede ser un maíz, un choclo, el delito pasa a ser delito de hurto simple, ya no estamos frente a la calificante, siempre y cuando esa fuerza empleada sea la normal, digamos, para su desprendimiento, porque si hay un exceso en esa fuerza o se utiliza otra herramienta, podemos estar frente, para lograr ese apoderamiento, podemos estar frente a un delito de robo. Pero bueno, en principio hay que dejar en claro esto.
Cuando habla del apoderamiento sobre máquinas e instrumentos de trabajo, productos agroquímicos, fertilizantes y otros insumos similares, siempre estamos hablando de que son objetos dejados en el campo y hace referencia a todo elemento que el propietario destina a la producción, separación, recolección o cosecha de los productos del suelo. Entonces, estas cosas pueden ser de cualquier naturaleza, pero deben estar destinadas a las tareas propias del campo. Esto es importante. El hurto puede afectar a la totalidad o parte de esa maquinaria o instrumento. Supongamos un tractor que es utilizado en el campo para realizar las tareas cotidianas, para la producción, la productividad. Si se le hurta, supongamos, la bomba inyectoria, que es una parte de esta maquinaria, también entra dentro de la calificante. Es decir, se hurte el tractor o una parte del mismo, entra en la calificante. ¿Se entiende? Entonces, eh, en cuanto a los productos agroquímicos, que son aquellos que se utilizan frecuentemente en estas labores agrícolas, precisamente con el fin de potenciar el rendimiento de la tierra, también entran dentro de lo que son las calificantes. Y por último tenemos alambre u otros elementos del cerco, como ser poste, varillas, tranqueras, pero lo que sí tiene que ser importante en este aspecto, cuando habla de alambre u otros elementos de los cercos, tienen que estar construidos como tal. Más que de alambre, hablamos de alambrado, construido ¿para qué? Para que cumpla una función específica. Y por eso está la calificante. Si yo hurto una varilla que está situada en un campo, no se configura el calificante. Ahora, si esa varilla está colocada en los hilos que forman el cerco, ¿no? El perímetro del campo o de un recinto donde se tenga que custodiar o para que no se escape el ganado, supongamos las vacas, bueno, eso es lo importante de esta calificante, que lo que se destruya por el delito de hurto deje de cumplir, sea total o parcial, deje de cumplir la función. Entonces, este agravante no obedece tanto a la situación del cerco, sino a la función que cumple como custodia del ganado o de los cultivos. Esto tiene que también entenderse para poder subsumir un hecho en esta calificante. Luego tenemos el inciso segundo, que es denominado hurto calamitoso. Aquí se agrava la figura básicamente porque el autor se aprovecha la ejecución del delito, ¿sí?, con ocasión de una circunstancia que por sus particulares características afecta a un considerable número de personas y o bienes. Lo que esto presupone una mayor estado de indefensión de la cosa, sea porque la autoridad pública se dedica a prestar ayuda, a socorrer a los damnificados, o porque la propia víctima del desapoderamiento desatiende las custodias de sus pertenencias por esta situación extraordinaria. El inciso 2 dice, cuando el hurto se cometiera en ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, azonada, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tiene que quedar claro también, que este dispositivo, la enunciación es meramente ejemplificativa, ¿sí?, con lo cual puede ser incluida otras circunstancias extraordinarias que produzca esta circunstancia en la víctima. Por eso es importante también, o de alguna manera esta calificante está direccionada a la mayor criminalidad del sujeto activo por el actual desaprensivo ante tales situaciones. Tienen una desaprensión por lo que está sucediendo y aprovechándose esa circunstancia se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, ¿sí? Se comete el delito de hurto. Y luego también lo que tiene que quedar claro, que el aprovecharse de estas facilidades, porque de alguna manera hay una facilidad en el sujeto activo para cometer el delito por estas circunstancias extraordinarias. Y esto es lo que tiene que ver con la agravante dificultad de los bienes, con el fundamento que dimos, la dificultad de los custodios de los bienes. Hay una dificultad cierta y concreta en que el bien tenga custodia por estas circunstancias. Entonces, el sujeto se aprovecha de eso para cometer el delito. Entonces, de cualquier, puede ser proveniente de desastre, accidentes aéreos, navales, puede ser una conmoción pública cuando estamos frente a una huelga, un infortunio particular, de ese tipo penal, del sujeto pasivo de la víctima, esto es cuando una persona asiste al velorio y en ese estado es desapoderada de sus objetos, o bien cuando se trate de un paralítico, de un ebrio, o de uno que se intenta suicidar. Son todos ejemplos que indican una situación particular
extrema que está sufriendo la víctima y producto de eso el sujeto se aprovecha de tal circunstancia para apoderarse ilegítimamente de la cosa que ostenta la víctima. El infortunio, cuando habla, puede obedecer a causas extrañas al sujeto pasivo o no, provocadas por el sujeto activo o no, ser previsible o no, o haber sobrevenido poco antes del apoderamiento, o bien preexistir a él. Pero si se tiene, sí tiene que ser particular damnificado. Esto tiene que quedar claro porque si no, no se estaría dando esta calificante. Bien, entonces, continuando entonces con el desarrollo del inciso tercero. Una cuestión más. Este inciso segundo que tiene que quedar claro que lo esencial, en resumidas cuentas, lo esencial es la presencia del tipo subjetivo, ¿sí? En donde el agravante, esta calificante, no se puede dar sin estos elementos subjetivos, a saber, primero, que estemos en presencia, por ejemplo, de un desastre, una conmoción pública, lo que fuere, o de un infortunio por parte del particular damnificado. Es decir, que esté ebrio, que se encuentre paralítico o esté en un velorio asistiendo a un familiar que se ha fallecido, supongamos. Como así también tiene que tener conocimiento de esa disminución de la defensa que es producto de esa conmoción pública, supongamos, o el desastre, y a su vez aprovecharse de esa circunstancia para apoderarse legítimamente de la cosa. Esto es lo que rodea lo que es el tipo subjetivo, conocimiento y voluntad de realizar aquella descripción, el tipo objetivo descrito por la norma penal. Bien, el inciso tercero habla de el hurto, cuando si el hurto se cometiere con uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Acá hay varias consideraciones para hacer. En primer lugar, la agravante aquí se justifica por el medio empleado y se parte de que la cosa sustraída debe estar resguardada dentro de un ambiente cerrado con un mecanismo que funcione mediante una llave. Es decir, creo que tenemos que tener presente para este tipo penal, el obstáculo en sí que tiene que vencer el sujeto activo es el cerramiento del lugar donde se encuentra la cosa. Es decir, la cerradura actúa como un medio de protección. Y en definitiva el autor o el sujeto activo, ¿sí?, es el que despliega un comportamiento, una acción para vencer este obstáculo, ¿sí?, que se opone al apoderamiento de la cosa que se encuentra custodiada en ese recinto. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante. Entonces, fíjese que dentro de los fundamentos que dimos, acá lo que se trata es de vencer la naturaleza de los obstáculos de las cosas para que se dé pie a la mayor punibilidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tres fundamentos? Bueno, este es un caso en que se fundamentaría en esta razón. Entonces, cuando la norma habla de ganzúa, la ganzúa es definida como todo objeto que no es llave, pero que sirve por su característica para abrir indiferentes cerraduras sin necesidad de aplicar fuerza sobre la misma, sino más bien lo que realiza el comportamiento es una habilidad, es habilidoso por parte del sujeto activo, puesto de lo contrario que podría configurarse el delito de robo, ya excedería esa habilidad para convertirse en violencia o fuerza en las cosas, que ya vamos a ver cuando hablemos del delito de robo, ya no sería esta calificante sino un delito de robo. Cuando hablamos de llave falsa, es la que no está destinada para abrir o cerrar una específica cerradura, pero que al momento del hecho sirve eficazmente para tal cosa. Por ejemplo, un duplicado o una similar a la original. Instrumento semejante es definido como cualquier otro objeto que sin ser llave o ganzúa resulta apto para accionar una cerradura. Entonces la llave verdadera es la que pertenece al propietario, al dueño, y es la única que por su destino, ¿sí?, permite correr o poder abrir la cerradura o cerrar una cerradura. Entonces, para la correcta aplicación de este agravante, tiene que quedar claro que la llave verdadera debe haber sido, como bien lo dice el tipo penal, sustraída, es decir, ser obtenida por el sujeto por el que comete el delito de hurto o por un tercero de manera furtiva, ¿sí?, porque si no tiene ese carácter de furtivo, la llave dejada, supongamos, en la cerradura, que se le olvidó por un olvido, o la que está colgada en la puerta o en la pared, o salvo que se encuentre escondida, en esos casos se da la calificante, porque por eso habla de sustraída. Si no estamos hablando de una llave sustraída, en estos casos que yo les mencioné no se daría la calificante.
¿Por qué? Porque en esos casos que les mencioné, habría, si se quiere, una autorización tácita para el uso por tercero de esa llave, mientras que si la dejo escondida, supongamos, se evidencia que no es para que la use cualquier tercero, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar claro. En segundo lugar, tiene que tratarse de una llave verdadera siempre, hallada. Llave verdadera hallada es la encontrada por el sujeto activo, por el ladrón o un tercero, tras es olvidada o perdida por su dueño o legítimo tenedor. Este es el caso que les decía, si se olvida la llave colocada en la puerta, ese olvido no significa una autorización tácita, ¿sí? Como decir, como los ejemplos que le estaba dando. Entonces, este sería otro de los supuestos que se da. La llave retenida, aquí la tenencia inicial de la llave verdadera es legítima, pero bajo un título que implique, en cierta manera, una obligación de restituirla. Y luego, de manera abusiva, ¿sí? Tras haber cesado la autorización o excediéndose los límites que le confirió, el sujeto activo lo que hace es excederse de eso, la retiene y la utiliza contra la voluntad del ofendido. Entonces, para todas estas hipótesis, la calificante siempre va a requerir que el uso de los instrumentos enumerados sea ilegítimo. ¿Por qué digo ilegítimo? Por parte del autor, ¿no? Si no lo es, solo se estará ante los supuestos de un hurto simple. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, el empleado que tiene legítimamente la llave de la caja fuerte de una empresa y la utiliza para sustraer dinero de ella, aquí no está haciendo un uso ilegítimo, será otro delito. Podrá ser el delito de hurto, habría que ver, pero no estamos frente a esta calificante. ¿Por qué? Porque precisamente la utiliza de manera legítima. Él es el custodio de la caja fuerte. ¿Se entiende el concepto? Bien, el inciso 4 dice cuando se perpetrare con escalamiento. Bien, aquí, si bien la norma no define lo que es escalamiento, lo que aquí se quiere reprimir es el comportamiento básicamente habilidoso del sujeto activo que ingresa a un domicilio ajeno por una vía, ¿sí? Una vía no destinada a servir de entrada. Y tras ello lo que hace el sujeto activo es inutiliza la defensa predispuesta por la víctima. Tiene que quedar claro un concepto. Esto no significa ineludiblemente que el legítimo tenedor, ¿sí? La haya concebido como protección, sino que alcanza con que actúa como defensa de las cosas, dificultando así el apoderamiento. Lo que quiero decir con esto es que cuando habla de defensa predispuesta por la víctima, puede ser que la víctima lo haya colocado unas verjas, supongamos, de 2 metros de altura, que cumplen una función estética, pero eso objetivamente también significa, de algún modo, puede desempeñar una función de defensa, como una cuestión de obstáculos, con lo cual también entraría dentro de las agravantes. Entonces, la agravante se funda básicamente en la inutilidad de la defensa privada frente a la habilidad del ladrón para violar el recinto donde se encuentra la cosa, ¿sí? Entonces, debe tratarse de una defensa que implique un mayor esfuerzo al normal. Por ejemplo, no habría escalamiento cuando se sortea o se salta un paredón de, supongamos, 50 centímetros. Digamos. Ahí no hay un esfuerzo de manera tal que configure esta calificante. La mayoría de la doctrina entiende que el escalamiento solo es punible para ingresar furtivamente, no abarcando, entiende esta doctrina dominante, la calificante, la salida de ese lugar. Supongamos que ingresa normalmente, pero cuando se escapa, cuando es descubierto, se da la fuga y para darse la fuga salta un paredón del patio, supongamos. Bueno, para la doctrina mayoritaria, si el ingreso fue de manera normal, digamos, no se da esta calificante. ¿Por qué? Porque dicen que el hurto ya fue perpetrado. Entonces, la ley también contempla no solo el escalamiento, sino también que contempla eh, el escalamiento de manera interna. Es decir, ya sea en el interior de la casa se utiliza, supongamos, sogas para pasar de una planta baja a la planta alta a través de una banderola. Supongamos un ejemplo en la cual también se entraría esta calificante. Y por último, algo importante sobre este inciso, este hurto por escalamiento, que es que para medir si tuvo un escalamiento, si hubo un escalamiento o no, debe recurrirse a pautas objetivas,
Por eso, la idea de la defensa predispuesta. Si no, la calificante quedaría librada o a merced de las características físicas del autor. Entonces, no es la fatiga del sujeto activo lo que agrava la figura, sino el vencimiento, ¿sí?, de la particular defensa predispuesta. ¿Se entiende? Este sería el concepto. Tenemos el inciso quinto cuando dice, cuando el hurto fuese de mercadería u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiera entre el momento de su carga y el de su destino o entrega o durante la escala que se realizaren. Aquí básicamente la norma protege el apoderamiento ilegítimo de todo tipo de mercadería, ¿sí?, expresión que la podemos encontrar definida en el mismo Código Penal en su artículo 77, o dice u otras cosas muebles transportadas, sean por tierra, es decir, a través de camión, de tren, por mar, a través de barco, o por aire, a través de avión. Es decir, lo importante es que el delito debe ejecutarse entre el momento de su carga, esto es cuando el medio de transporte está siendo cargado, en el de su destino, lugar de arribo, o entrega, cuando la mercadería llega a mano del destinatario, o, dice el precepto legal, durante las escalas que se realizaren. Importante tener en cuenta que no ingresan al calificante la sustracción de los efectos personales que le pertenezca al transportista, supongamos una billetera, un reloj, ¿se entiende? Ni tampoco entra las partes correspondientes al medio del transporte, que supongamos que se hurte una rueda del camión que está transportando la mercadería. Entonces, esto es importante también distinguir. Y el fundamento de la figura reside básicamente en la mayor desprotección del bien jurídico ante la imposibilidad por lo extenso de nuestro territorio de que las fuerzas de seguridad, esto es la policía, básicamente, o cualquier tercero pueda prestar auxilio inmediato a las víctimas. Entonces, también queda comprendido dentro de esta calificante tanto el transporte urbano como el interurbano. ¿Se entiende? O sea, la carga y descarga que se produce dentro de una misma ciudad, no solamente el que se haga de una ciudad a otra. Bien. Y por último tenemos el inciso sexto, que estamos hablando de hurto de vehículos dejado en la vía pública o en lugares de acceso público. Bien, el término vehículo hace referencia básicamente a todo medio o transporte motorizado, medio de transporte motorizado o no, ya sea para tierra, aire o agua, porque entrarían las bicicletas, supongamos, eh, son objeto entonces del delito. En función de esta definición de vehículo, entrarían, bueno, automotores, triciclos, aviones, motos, lanchas, etc. Es decir, los accionados tanto por una fuerza animal o mecánica. La calificante entonces obedece, en primer lugar, a la naturaleza del objeto custodiado, como también al lugar en donde es dejado el vehículo por su dueño o tenedor o poseedor, el que carece de una protección eficaz. Por vía pública debemos entender todo sector que es utilizado en forma directa por el público, por ejemplo una calle, una plaza, un paseo. En estas hipótesis hay una desprotección forzosa y tal cosa es atendida por la agravante, dice el precepto legal. Y por último, el lugar de acceso al público lo debemos considerar como todo sitio que no es vía pública, pero que se autoriza la entrada y goce de la comunidad. Por ejemplo, una playa de estacionamiento gratuito rentado, sector de aparcamiento de un supermercado, etc. Bien, estos entonces serían los 6 incisos que establece el artículo 160.